Dicen por ahí que el lugar más solitario del mundo es una cama de hospital a las 3 de la mañana. ¿Alguna vez has estado en uno a esas horas? El silencio se siente diferente. Eso, denso, cargado con el peso de todas las vidas que han luchado y se han perdido entre esas mismas paredes. Los sonidos habituales de la ciudad se desvanecen y son reemplazados por un zumbido bajo y constante, el de las máquinas que respiran por los que no pueden, el de los corazones que laten gracias a la electricidad. Es un silencio pesado. Pero, ¿y si te digo que en realidad nunca estás solo? Hay historias que circulan en susurros durante los cambios de turno, confesiones compartidas en la cafetería a la luz fluorescente de la madrugada. Los médicos y las enfermeras, gente de ciencia y lógica, saben bien que en esos pasillos, donde la razón lucha sin descanso contra lo inevitable, las sombras a veces cobran vida, se levantan de las camillas y echan a andar. Hoy no vamos a hablar de ciencia. Hoy vamos a escuchar 3 de sus historias, testimonios de encuentros con lo inexplicable en los lugares donde la vida y la muerte se dan la mano. Prepárate, porque después de esto, no volverás a ver un hospital de la misma manera. La visitante de la cama 7. Nuestra primera historia viene de una enfermera de Sevilla, una mujer con más de 20 años de experiencia en cuidados intensivos. Para proteger su identidad, vamos a llamarla Carmen. Carmen es la clase de persona en cuyas manos querrías poner tu vida. Pragmática, serena, con un pulso firme y una mente que funciona a base de datos, de lecturas de monitores, de ciencia pura y dura. Su relato nos lleva al antiguo Hospital de San Lázaro, un lugar cuyos muros han visto más sufrimiento y alivio que ningún otro en la ciudad. Fundado en el siglo XIII para recluir a enfermos de lepra, ha sido testigo de epidemias, guerras y del paso de incontables almas. Carmen siempre se sintió orgullosa de su escepticismo. En su trabajo no hay espacio para fantasías. Las leyendas que corrían entre los celadores y los más novatos le parecían cuentos para asustar a los recién llegados. Historias como la de una monja que, según decían, recorría los pasillos de noche, una guardiana silenciosa de una orden religiosa que administró el hospital siglos atrás. Carmen se reía de ello. Demasiadas películas de terror, solía decir. Pero todo cambió durante un turno de noche especialmente largo en una tranquila noche de martes. La UCI estaba en una calma casi antinatural. Solo 3 de las 12 camas estaban ocupadas, y los pacientes estaban estables. La quietud era tal que solo la rompía el bip rítmico y acompasado de las máquinas. Carmen estaba en el mostrador de enfermería, la única isla de luz en un océano de penumbra, actualizando historiales. El tecleo de sus dedos era el único sonido humano en kilómetros a la redonda. La noche avanzaba lenta, perezosa. De repente, a las 3:15 de la madrugada, sonó el timbre de llamada de la habitación 7. Un sonido estridente, agudo, que partió la quietud en dos y le heló la sangre por un instante. Carmen frunció el ceño. Miró el panel de luces. Habitación 7. Imposible. Lo más extraño, la cama 7 estaba vacía. Su último ocupante, un anciano afable llamado Manuel, al que le gustaba contar historias de su juventud, había fallecido esa misma tarde, rodeado de su familia. Carmen suspiró, atribuyéndolo a la vejez del edificio. Un fallo eléctrico, se dijo. Normal en un hospital con siglos de historia. Se levantó, caminó hasta el panel principal y apagó la alarma. El silencio regresó, pero ahora se sentía distinto. Expectante. Volvió a su silla, pero no podía concentrarse. El recuerdo del timbre resonaba en sus oídos. 5 minutos después, que a ella le parecieron una eternidad,
El timbre sonó de nuevo. Mismo sonido, misma habitación. Esta vez, un escalofrío inconfundible le recorrió la espalda, erizándole el vello de los brazos. Esto ya no era normal. El corazón empezó a latirle con más fuerza. Con la boca seca, se levantó y caminó por el pasillo silencioso hacia la habitación. Cada paso resonaba en el linóleo. La puerta de la habitación 7 estaba entreabierta, tal y como la había dejado el personal de limpieza. Se asomó, conteniendo la respiración. No había nadie. La cama estaba hecha, impecable, las sábanas blancas y tensas bajo la tenue y anaranjada luz de emergencia. El aire dentro se sentía extrañamente frío. Revisó el botón de llamada, lo presionó varias veces. Funcionaba perfectamente. No había ningún cortocircuito visible. Confundida, pero aún buscando una explicación lógica, regresó al mostrador, intentando convencerse de que las más de 20 horas de vigilia le estaban jugando una mala pasada. Y fue entonces cuando lo vio. Por pura costumbre, sus ojos se desviaron a los monitores de seguridad que mostraban ángulos de todos los pasillos. Y en la pequeña pantalla en blanco y negro que apuntaba al pasillo de la habitación 7, vio algo que desafiaba toda lógica. Una figura oscura, alta y delgada, estaba de pie junto a la entrada de la habitación. Inmóvil. Parecía estar simplemente observando la cama vacía de Manuel. La imagen no era nítida, granulada por la baja luz, pero la presencia era innegable. Parpadeó con fuerza, se frotó los ojos pensando que era una mancha, una ilusión óptica. Pero la sombra seguía allí. No se movía. No respiraba. Simplemente estaba. En ese preciso instante, una de las puertas del fondo del pasillo se abrió. El doctor Alejandro, un médico residente joven y siempre lleno de energía, salió de la habitación de otro paciente. Carmen lo vio en el monitor y luego levantó la vista hacia el pasillo real. Lo vio caminar, pasar justo por delante de la habitación 7. Y entonces, se detuvo en seco. Se quedó paralizado. Carmen lo vio palidecer a la distancia, con los ojos clavados en el interior de la habitación. Lentamente, como si tuviera miedo de hacer un movimiento brusco, Alejandro retrocedió, sin apartar la vista de la puerta, hasta que llegó al mostrador. «Carmen, tú la has visto», tartamudeó, con la voz temblorosa. «¿Ver a quién, Alejandro?», preguntó ella, con el corazón en un puño, porque ya sabía la respuesta. «A la señora. La monja. Estaba de pie junto a la cama, mirándome. Me ha mirado directamente a los ojos». En ese momento, los dos se giraron instintivamente hacia el monitor de seguridad. La figura ya no estaba. El pasillo estaba vacío. Corrieron juntos a la habitación y la encontraron tal y como estaba antes, vacía, fría y en silencio. No había rastro de que alguien hubiera entrado o salido. Años después, y aunque nunca volvió a experimentar algo similar, Carmen sigue convencida de que no todos los espíritus que rondan los hospitales son de pacientes. Algunos, dice, son guardianes silenciosos, atados a su vocación incluso después de la muerte, velando por aquellos que ya partieron. Resulta que no todos los que nos cuidan en un hospital son visibles. A veces, son presencias que se niegan a abandonar su puesto. Pero no todas las presencias que se sienten tienen por qué ser buenas. En los momentos más críticos, cuando la vida pende de un hilo y la balanza puede inclinarse hacia cualquier lado, a veces los médicos y las enfermeras no son los únicos que están observando. La sombra del último adiós. Esta historia nació en el epicentro del caos, en los meses más oscuros de la pandemia.
Nos la cuenta un médico de cuidados intensivos del norte de México, a quien llamaremos Dr. Morales para proteger su anonimato. Durante aquellos meses interminables, los hospitales no eran sanatorios, eran campos de batalla. El personal estaba exhausto, roto física y mentalmente. Turnos de 24 horas que se sentían como una eternidad, rodeados de un dolor que no cesaba y el sonido constante de los ventiladores y las alarmas. El miedo se podía oler, se pegaba a la ropa, y no solo por el virus. Empezó a sentirse algo más, algo que acechaba en los pasillos vacíos durante las largas y silenciosas guardias nocturnas. El rumor no empezó entre el personal, sino entre los pacientes. Los más graves, aquellos que estaban conscientes pero al borde de la muerte, empezaron a hablar. Con la voz débil, con los ojos llenos de pánico, describían lo mismo, una figura alta y esquelética, envuelta en una especie de túnica negra y raída, que paseaba lentamente por la UCI durante la noche, deteniéndose a mirar en silencio las camas. Al principio, el personal lo achacaba a la hipoxia, a las fiebres altísimas, a la potente medicación o al delirio que provocaba la enfermedad. Era fácil descartarlo. Lo llamaron, con un humor negro y macabro, el delirio de la parca. Una alucinación colectiva causada por el trauma y la falta de oxígeno. Pero entonces, un patrón aterrador se hizo evidente. Innegable. El paciente que decía haber visto a la figura, moría en las siguientes 24 horas. Sin una sola excepción. No importaba si su estado había empezado a mejorar, si los análisis mostraban signos de recuperación. La visita era una sentencia. La coincidencia se volvió tan frecuente, tan precisa, que ya no podían ignorarla. El delirio de la parca dejó de ser una broma y se convirtió en un presagio temido. El pánico era real, palpable, cada vez que una enfermera escuchaba a un paciente mencionar que había recibido la visita. El doctor Morales era un hombre de ciencia, un escéptico total, forjado en la lógica y la evidencia. Para él, todo tenía una explicación, aunque no la encontrara en el momento. Pero una noche, toda su fortaleza, todo su escepticismo, se vino abajo como un castillo de naipes. Estaba vigilando a una paciente, una mujer de unos 50 años llamada Elena. Ella era su pequeña victoria personal en medio del desastre. Había llegado al borde de la muerte, pero había luchado y estaba mejorando muchísimo. Sus niveles de oxígeno eran estables, había recuperado la conciencia y ya planeaban pasarla a planta al día siguiente. El doctor Morales, por primera vez en semanas, se sentía genuinamente optimista. Mientras revisaba sus datos en el monitor junto a la cama, sintiendo una extraña calidez de esperanza, Elena abrió los ojos. Pero no había alivio en su mirada. Era puro terror. Doctor, susurró, y su voz era un hilo quebradizo. Está aquí. Me está esperando en la puerta. Al doctor Morales se le paró el corazón. Un frío glacial le subió por la columna vertebral. Lentamente, giró la cabeza hacia la puerta de cristal de la habitación. Y durante una fracción de segundo que se sintió eterna, juraría que vio una silueta. Una forma alta, oscura y encapuchada en el pasillo, una figura que parecía absorber la luz a su alrededor, un vacío en el espacio. Fue tan rápido, tan efímero, que se preguntó si lo había imaginado, si solo era el producto del cansancio extremo de más de 30 horas sin dormir. Cuando volvió a mirar, ya no había nada. El pasillo estaba vacío y silencioso. Pero el monitor cardíaco de Elena empezó a sonar como loco, una alarma estridente y desesperada.
Sus constantes vitales se desplomaron sin ninguna explicación médica, como si alguien hubiera accionado un interruptor. A pesar de los esfuerzos frenéticos del doctor Morales y su equipo durante casi una hora, a pesar de cada maniobra de reanimación, no pudieron hacer nada por ella. Murió con los ojos abiertos, fijos en la puerta. Esa noche, el doctor Morales no pudo irse a casa. Se sentó solo en su despacho, con la imagen de esa sombra grabada a fuego en la mente. Entendió con una claridad aterradora que en esa guerra diaria contra la muerte, a veces, es la propia muerte la que viene a reclamar su victoria en persona. Nadie encontró nunca una explicación lógica. Pero para el personal de ese hospital, la figura se convirtió en la prueba oscura y silenciosa de que hay fuerzas que ni la medicina más moderna puede esperar vencer. Dicen que la anestesia te lleva a un lugar entre la vida y la conciencia, un limbo temporal. El problema es cuando algo de ese lugar decide seguirte de vuelta al mundo de los vivos. Pero hay sitios que nunca necesitaron de la química para ser una puerta a otro mundo. Edificios donde el propio sufrimiento acumulado durante décadas ha creado ecos tan potentes que se niegan a desaparecer. Los susurros del ala olvidada. Nuestra última historia de hoy no viene de un médico ni de una enfermera, sino de un vigilante de seguridad llamado Javier. Nos lleva a las ruinas de lo que fue el Hospital Psiquiátrico de Miraflores, también en Sevilla. Lo contrataron a principios de los 2000 para una tarea aparentemente sencilla: vigilar el edificio abandonado antes de su demolición, para evitar que vándalos o curiosos se colaran. El hospital llevaba años cerrado, pero su fama oscura le sobrevivía. Por los barrios cercanos, la gente mayor todavía susurraba historias terribles de los tratamientos que allí se practicaban: lobotomías, terapias de electroshock y encierros en condiciones inhumanas. A Javier, un hombre corpulento y práctico, esas leyendas le daban igual. Era un trabajo fácil y bien pagado: dar unas vueltas por el perímetro, sentarse en su garita y asegurarse de que nadie entrara. Las primeras semanas fueron pura rutina. Monotonía. El único sonido era el del viento silbando lastimeramente a través de las ventanas rotas. Pero pronto, empezó a notar cosas. Pequeños detalles que no cuadraban. Luces que parpadeaban y se apagaban en las ventanas de alas del edificio que, él lo sabía bien, llevaban años sin conexión a la red eléctrica. A veces, en el silencio absoluto de la madrugada, le parecía escuchar gritos ahogados, lejanos, que parecían venir de las profundidades del edificio, casi siempre alrededor de las 3 de la madrugada. Javier lo atribuía al viento, a los animales, a su propia mente jugándole trucos en la soledad. Pero una noche de otoño, mientras hacía la ronda por fuera del ala oeste, la que estaba más derruida y olvidada, escuchó algo que no pudo ignorar: el llanto de un niño. El sonido era nítido, desgarrador, y venía claramente del segundo piso. Su primer pensamiento fue que algún chaval se había colado para hacer una estupidez. Molesto, pero con el deber llamándole, Javier forzó una puerta lateral oxidada y entró en el edificio, linterna en mano. Dentro, el cambio de temperatura fue inmediato. El aire era helado, viciado, y olía a una mezcla de humedad, podredumbre y un extraño olor químico, como a desinfectante antiguo. Seguridad, quien quiera que esté ahí, que salga ahora mismo, no es un juego, gritó. Su voz retumbó en los pasillos vacíos, devorada por la oscuridad. El llanto paró de golpe. Un silencio denso y pesado cayó sobre el lugar. Javier subió las escaleras con el corazón martilleándole en el pecho, con el haz de luz de su potente linterna cortando la negrura absoluta. Los pasillos eran un caos de escombros,
camas de hierro oxidadas volcadas por todas partes y material médico destrozado. Cuando llegó al pasillo de donde creía que venía el sonido, escuchó otra cosa. Algo que le heló la sangre. El sonido inconfundible de una canica de cristal rodando por el suelo de baldosas. Tic, tic, tic. El sonido venía desde el fondo del pasillo, desde una habitación oscura, y se acercaba a él. Vio cómo la pequeña bola de cristal salía de la oscuridad y rodaba lentamente por el suelo irregular hasta detenerse, como por arte de magia, justo a sus pies. Se quedó paralizado un segundo, antes de que su curiosidad venciera al miedo. Se agachó a cogerla. Estaba helada, y al levantarse, alumbró con la linterna hacia el final del pasillo. Allí, de pie en el umbral de una puerta, estaba la silueta de un niño pequeño. No tendría más de 8 años. Iba vestido con lo que parecía un pijama o ropa de paciente de otra época. Javier se quedó completamente helado, incapaz de moverse o gritar. No podía verle la cara, oculta por la impenetrable oscuridad, pero sintió una ola de tristeza infinita, una soledad tan profunda que le oprimió el pecho. El niño levantó una mano, en un gesto que no parecía amenazante, sino una especie de despedida. Y luego, retrocedió lentamente hacia la oscuridad de la habitación hasta desaparecer por completo. Javier salió de allí corriendo, sin mirar atrás, tropezando en la oscuridad, con el corazón en la boca y la canica fría apretada con fuerza en la mano. Al día siguiente, pálido y tembloroso, le contó lo que había visto al vigilante del turno de día, un hombre mayor, a punto de jubilarse, que llevaba años en ese puesto. El hombre ni se inmutó. Lo escuchó con paciencia, y cuando Javier terminó, asintió lentamente. Le explicó que esa era la leyenda del lugar. El espíritu de un niño llamado Julio, que había muerto allí décadas atrás en circunstancias trágicas durante un tratamiento experimental. Nadie sabía bien la historia, pero los pocos que se habían atrevido a entrar de noche en esa ala del hospital, a veces lo oían llorar o jugar. El niño no era malo, le dijo el viejo guardia. Solo estaba perdido, atrapado para siempre en los ecos de sufrimiento de aquel lugar olvidado. Las paredes de un hospital guardan más secretos de los que nos podemos imaginar. Secretos de vida, de muerte y de todo lo que existe en medio. Son teatros de la condición humana, y a veces, los actores se niegan a abandonar el escenario. Quizás la próxima vez que pases por uno de noche, o escuches un ruido extraño en el silencio de una habitación, no sea solo el viento o un fallo eléctrico. Quizás sea una historia que quiere ser contada. Si te atreves a escuchar más historias como estas, si quieres seguir explorando los rincones más oscuros donde lo real y lo inexplicable se confunden, suscríbete y activa las notificaciones. Y déjanos un comentario contando tu propia experiencia paranormal en un hospital, si es que tienes una. Hasta la próxima, si es que logras dormir.